Como dice el salmista, este es el día que hizo el Señor. Un día más, un día menos. Un día más de experiencia, un día menos para nuestro desenlace trascendental de llegar a una vida indestructible, a elevarnos a la divinidad. Qué bueno que estemos en este propósito maravilloso, que es lo que nos ha enseñado lo que conocemos como las Escrituras, desde el punto de vista histórico, o el manual de instrucciones, como se reza, conocida también específicamente como la palabra de Dios, una palabra que nos enriquece, que es viva y que es eficaz, y que cuando la hemos comparado con otros escritos es inminente, es maravillosa la palabra de Dios, sublime, es infalible, aún a pesar de que el ser humano siempre ha querido hacerle sus pequeños ajustes, pero ella sigue vigente. Recordemos a todos los amigos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo y nos ven, que sí, que solo lo que es verdadero, solo lo que es original puede intentar ser plagiado o falsificado. Así que cuando alguien te diga, no, es que le han puesto, entonces no nos debe asustar. Ok, quiere decir que es la verdad y me voy a esforzar por buscarla, por encontrarla. Tenemos toda la historia. Cuando queramos conocer de religiones comparadas, cómo se crean las religiones, cómo nacen las religiones, una buena persona que nos puede evangelizar se llama Diana Uribe. La palabra evangelizar es una palabra que incluso algunas empresas la han utilizado, ¿sí? Los llaman los evangelistas de las marcas. Incluso los creadores de Harley Davidson y Apple han creado un concepto, evangelistas de las marcas, los apóstoles de las marcas. Por eso los que se montan en una Harley Davidson tienen una forma de ser, los que usan los teléfonos de la marca de Apple Computers tienen un eslogan, se vuelven evangelistas de las marcas. Así que si alguien quiere, ya sabemos que evangelion en griego, significa llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Para nosotros, buenas nuevas del bien, buenas nuevas de paz, ¿verdad? Y de misericordia, y que Dios reina. Diana Uribe es una historiadora excelente, ¿verdad? También pueden escuchar a César Vidal. Es un poco picante en su expresión, pero muy certero. Y ustedes van a encontrar la historia. El cristianismo podría reconstruir su fe sin la Biblia. ¿Cómo les parece? Basado en la historia, nada más. Cuando ustedes ven las cartas que enviaban Tácito, Plinio, cuando Suetonio, todos estos historiadores contaban lo que hacían los cristianos y entre ellos se comunicaban y tenemos registros históricos. Para nosotros es maravilloso porque pareciese ser que la fe tuviese que ser un salto al vacío y creer en cualquier cosa, y es todo lo contrario, nos debe apasionar. No en vano, cuando Jesús responde cuál es el principal mandamiento y responde que a Él le debemos amar con toda la mente, es con toda la inteligencia, con todo el corazón, con todo el discernimiento, ¿verdad? Por eso Jesús lo expresó en otras palabras. Conoceréis la verdad, conocer la verdad. Claro, ya ustedes saben que hemos repasado mucho el libro de Proverbios, y en el libro de Proverbios lo que dice es, ¿qué dice el libro de Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. 2, para conocer consejos de prudencia, ¿verdad? Y de juicio, de justicia. Para recibir doctrina, para dar sagacidad, para aprender, para dejar de ser simples. Simples quiere decir personas que toman decisiones sin criterio, sin conciencia, sin entender. Así lo expresa Proverbios. Por eso, en una de las partes donde quedó mejor registrado cómo el hombre puede encontrar la vida plena es en el capítulo 28 de Job, aunque en Proverbios lo reza mucho. El principio de la sabiduría es el
temor del Señor. Pero Job le complementó diciendo, y la inteligencia es apartarse del mal. Inteligencia, palabra que viene de inteligere, o leer entre líneas, o leer el contenido, o entender el resultado, o las consecuencias de la causa y del efecto. Es maravilloso. A veces creemos que la Biblia nos invita a creer sin entender, y es todo lo contrario. Jesús nos invitó a escudriñar las Escrituras. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ella ustedes encuentran la vida eterna. ¡Qué grandioso! Y qué maravilloso es esto, poder entender la palabra de Dios a profundidad. Hoy estamos retomando apartes del libro de Proverbios para poder avanzar. Ya seguiremos estudiando otros libros, pero ¿qué nos ha sucedido? Que hemos encontrado demasiadas perlas para la vida cotidiana, que es importante que nosotros lo entendamos. Las enseñanzas que el Maestro de la vida, Jesús el Cristo, vino a enseñarnos, tienen que ver justamente con que, regálenme un segundo, con que aprendamos a vivir aquí. Si Él hubiese querido que nosotros no viviéramos aquí, pues hubiese consumado su plan de una vez. ¿Para qué dejarnos aquí en este mundo? ¿Verdad? ¿No se han detenido a preguntar ustedes eso? Es porque nosotros debemos, como lo dice aquella oración que a veces repetimos sin entender la profundidad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, cuando alguien acepta el mensaje de Cristo, que es para todos, para los perdidos, para los rotos, para los quebrados, entendiendo que la palabra pobre que expresa el Evangelio no se está refiriendo a una persona con escasos recursos adquisitivos o posición social. Se está refiriendo a una pobreza del corazón y a una incapacidad de ser solvente emocional o salvíficamente. Es decir, que alguien se pueda salvar por sí solo y pueda restaurar o pueda trascender por sí solo. Así que si eso lo aclaramos, también se van a caer seguramente otras malas interpretaciones. En el capítulo 11 de Proverbios dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué lectura tan profunda esta! Pareciese que fuese una radiografía social de lo que vivimos, ¿verdad? La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: el orgulloso termina en la vergüenza, el soberbio, y el humilde llega a ser sabio, ¿verdad? ¿Qué palabras tan maravillosas estas? ¿Qué es soberbia? ¿Qué es arrogancia? Ego más ignorancia. Y es cuando no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, cuando no somos capaces de dirigirnos, de conducirnos a nosotros mismos. Guardamos la compostura y nos va bien mientras estamos en reuniones y conversaciones donde nos sentimos seguros. Pero cuando nos vemos expuestos por algo, o porque no están de acuerdo en mi forma de pensar, o porque siento que están atacando alguna de mis creencias o mis intereses personales, económicos, que decimos, usted me respeta a mí, usted me está faltando a mí, usted me defraudó a mí. Todas esas cosas, como dice una frase por ahí, el poder desnuda el corazón del hombre. Y son nuestras acciones las que nos descubren realmente quiénes somos. Nos podemos ver muy bonitos, muy sociables, muy amigables, muy respetuosos, pero en esos momentos de fragor, de tensión, creo que en América Latina se dice pelamos el cobre, como tenemos personal de otros países. Es decir, ahí nos descubrimos quiénes somos realmente. El corazón del hombre, como lo escribió el profeta, es engañoso en gran manera.
Proverbios sigue diciendo, ¿quién podrá conocer el corazón del hombre? La Escritura sigue diciendo, Dios creó al hombre perfecto, pero éste inclinó su vida al mal. Así que el mensaje de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, del manual de instrucciones, tienen que ver con que nosotros alcancemos la estatura. Él vino a traernos un modelo, que es Cristo, el Hijo del Hombre. Es el prototipo desde cómo pensó, sintió, cómo fueron sus actitudes y cómo fueron sus comportamientos. Y nos dejó este legado para nosotros. Déjenme leer una profecía que está en Isaías 46, hablando de la necesidad que tiene el ser humano de saber gobernar su propia vida. ¿Por qué un padre en un arrebato de ira ofende a su esposa, a sus hijos, los maltrata, los humilla? ¿Por qué en un momento alguien que tiene una posición acomodada con su empleado, o viceversa, o el político, o el que tiene la autoridad, el policía, el del cargo importante, en cada vez que tenemos esas posiciones que además nos las dio Dios, que no tenemos nada, ni siquiera la vida, debemos aprender siempre a mostrar el amor de Dios. Hablando de este tema de que Dios se iba a manifestar, hay una profecía en Isaías 40 muy hermosa, y es cuando Él envía al pregonero, a Juan el Bautista, de que Él iba a venir. Esta profecía ustedes la pueden encontrar cumplida en el capítulo 3 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Entonces aquí el profeta escribe, voz que clama en el desierto, ¿sí? Preparad el camino a Jehová. Barred, dice esta versión, limpien. ¿De dónde toma el escritor esto? Que en la época de esos grandes reyes, emperadores como Nabucodonosor, que eran emperadores, Ciro y Darío, Artajerjes, eran tan poderosos, pero ellos tenían esclavos. Cuando ellos se desplazaban por grandes viajes, iban por ahí 10,000 hombres al frente. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Barrer los caminos, crear caminos. Y si se encontraban una montaña, la tenían que derribar y aplanar. Y si se encontraban un valle, lo tenían que rellenar para que ese emperador ni siquiera sintiera una piedrita, porque si no, perdía la vida cualquiera de los que estaba ahí. Eran déspotas, eran hombres muy poderosos. Y como Israel vive en esas culturas, entonces se toma eso como una forma para decir que Cristo iba a venir como rey. Muy similar, solo que recuerden que Él vino a instaurar un reino espiritual en su primera instancia. Entonces ya teniendo, cuando no conocemos este contexto, pues leer esto no nos da la fuerza, ¿verdad? Entonces voy a leerles. Voz que clama en el desierto, era un pregonero. Barred camino al Señor, enderezá calzada en la soledad a nuestra Dios, ¿cierto? Y empieza a decir, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Así es, qué maravilloso es cómo se describen la conducta del ser humano en estos textos. Acabamos de leer en Proverbios lo que les mencioné. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No es necesario que evangelicemos tantos a los miembros de nuestra casa. No es necesario que le estemos diciendo, mire que Dios te ama y al que viene. Y si de pronto además no somos lo suficiente tácticos, que tú te vas a condenar a expresiones que no tienen sentido para evangelizar. Es aplicando lo que el maestro de la vida nos enseñó. Aprendan de mí. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Pues, mis queridos amigos y oyentes, es lo mismo que estamos leyendo acá. ¿Cómo les parece? Sí, justamente lo mismo. Y como ya se los leí en el capítulo 40 del Evangelio de Isaías, es lo mismo que sucede, ¿cierto? Aquí lo dice en Mateo 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Sí, así es. La profecía se cumple
esa profecía de Isaías que estábamos leyendo hace un momento, de que voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y entonces ya la estamos viendo acá. ¿Cómo se cumplió esa profecía? Entonces quiero preguntarles algo. Resulta que Jesús sí vino como rey. Claro que sí. Tú eres el rey de Israel, ¿de acuerdo? Pero él no llegó como llegó ni Alejandro Magno, ni Temístocles, ni como llegó Ciro, ni Darío, ni ninguno de los grandes emperadores que llegaron a conquistar, ni Artajerjes. Él llegó en burro, ¿cómo les parece? También una expresión de humildad para poder desmontar toda soberbia y llegar al corazón. Él pudo haber ingresado en un corcel, pero decidió ingresar en burro. Entonces dice nuevamente, quiere decir que Jesús sí llegó como rey. Lo que no llegó fue literalmente. Entonces déjenme lo leo. Voz que clama en el desierto. Todo valle sea alzado. ¿Qué significa todo valle? La palabra valle realmente es una depresión. Es un estado de ánimo. Es donde pasa el río en la parte más asentada. Es justamente cuando vamos por las carreteras y encontramos baje la velocidad porque hay una depresión en el terreno. ¿Y qué es una depresión? Cuando se pierde la estructura que sostiene algo, el equilibrio de las cosas. Es una de las enfermedades que está afectando a la humanidad, la depresión, los valles de soledad. Y si ustedes ven la analogía, que los reyes sí llegaban con 10,000 personas arreglándoles las calles, pero Jesús no llegó con esos 10,000 arreglando el terreno físico. Quiere decir que había un mensaje para los deprimidos. Amigo, si hoy estás en un episodio de depresión y de ansiedad, confía y recibe hoy la paz y la seguridad de Jesús. Y es tan fácil, es solo creerle a Él, porque Él dijo, vengan a mí todos los que estén angustiados, deprimidos, ansióticos, vengan ansiosos, vengan a mí, que yo los haré descansar. Yo soy su paz. Ya no tienen que estar tomando más antidepresivos ni ansiolíticos. Yo soy la paz. Cuando yo llego a su corazón y lleno sus vacíos, ustedes pasan a otra dimensión. Y yo me vengo a vivir en la versión del Espíritu Santo para darte paz, para darte gozo, para darte alegría, para darte fe, para que no te desesperes. Fe, para aprender a confiar y creerle en Dios, aún a pesar de las circunstancias adversas. Pero además te voy a dar algo que la sociedad llama inteligencia emocional, que se llama dominio propio, para que sepas conducirte con amor, con confianza, con tranquilidad. ¡Qué palabra tan poderosa es la palabra de Dios! Esto se escribió hace más de 3,000 años, antes de que viniera Cristo, diciendo, todo valle sea alzado, todo deprimido, todo angustiado, pero también todo soberbio, todo orgulloso e imponente, también bájese de ahí para que tengas paz. Ya descansa, libera al entorno de ti mismo, libérate a ti mismo, baja los guantes, no tienes que estar a la defensiva y a la pelea a toda hora. Y lo torcido se enderece, es decir, volvamos a la senda. Revisemos nuestras acciones, nuestra forma de pensar. Yo lo he venido haciendo en la forma de mi trabajo, en los negocios que hago, en los compromisos que asumo, en el presente, por supuesto, porque si nos quedamos todos en el pasado llorando, pues nos vamos a quedar ahí. Ustedes recuerden que aquella mujer llevaba una vida que no era tan agradable. La llevaron ante Jesús. Jesús no vino a condenarnos. Él le dijo, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? No sé, me dejaron libre. Bueno, pues si no te condenó el hombre que es más impiadado, menos te voy a condenar ya, pero no lo hagas más. Yo no lo quiero hacer más hoy. Amigo, tú que estás escuchando, tú que estás, no sé, alguien pudiera ver esto, que estuviera en la delincuencia, en el crimen, en lo incorrecto. Yo quiero tomar ese primer lugar para mí hoy, para hacer lo correcto delante de Dios. Así lo dice, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es esos corazones duros, ásperos para hablar, de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa, con los hijos, palabras grotescas de reclamo, de humillación, de sátira, todo lo áspero
Es decir, que nos enternece, que nos transforma la vida, que nos da una perspectiva distinta de cómo vivir, de ver en las dificultades y los múltiples retos que tenemos que enfrentar en la vida. En vez de ver problemas, ver una oportunidad para nosotros seguir avanzando. Qué bueno que hoy podamos decir esto delante de Dios. Yo quiero todo valle, todo deprimido, por favor, hoy puede encontrar una respuesta en Dios. Todo el que crea que no la tiene, la puede alcanzar. Pero también todo monte, todo soberbio, todo egocéntrico, bájate de ahí, dale paz a tu corazón y a tu entorno. Y todo lo torcido, todo lo que desagrada a Dios, vuelva al camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y todo lo áspero se allane. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra tan reflexiva. Al colocarnos en ella, en el espejo de tu palabra, viene lo que se llama la reflexión. Esta palabra nos haga reflexionar. Una palabra que en griego significa reflexio, que significa verme en el espejo, ver mi alma, mi corazón, quién soy, brutalmente honesto para movilizarme a un cambio por amor a ti. Quiero agradarte, quiero cambiar. Trata con nosotros, danos ese nivel de conciencia elevado que nos permita encaminarnos por tu senda. Permite que en nuestra casa, al haberte recibido en nuestro corazón, sea un remanso de paz. Bienaventurados los pacificadores, mansos y humildes de corazón, comprensibles, pacientes, tolerando el desacierto. Gracias, Jesús, porque tú nos diste un manual para prepararnos para la vida eterna, pero entrenándonos para la vida de hoy. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio. La paz del Señor.